Muchas gracias. Bienvenidos a todos los y desde luego la funcionaria de la Administración Pública Federal. Me da mucho gusto que estén aquí. Agradezco sus presentaciones y sí creo que algo para el récord es que ojalá no nos vuelva a suceder nunca el plantón de la vez pasada. Entiendo perfecto que hubieron urgencias, que hay bomberazos, se los dice alguien que trabajó 24 años en el sector público, en el Ejecutivo, pero sí no se nos olvide que en esta República hay poder ejecutivo, legislativo y judicial, y esta soberanía merece respeto y además hay obligaciones de la Constitución. Qué bueno que ya están aquí, lo celebro y ojalá que esto quede como un mal suceso y no como un mal precedente. También aclaro que el acuerdo en esta soberanía que los convoca el día de hoy, en efecto, como dijo la secretaria Nale, es hablar sobre la estrategia integral del robo de combustible, pero también, muy importante, y así lo acordamos todos, informar sobre el desabasto, informar sobre su impacto económico y las acciones para establecer el suministro sin afectaciones a la ciudadanía. Ese fue el acuerdo que tomamos. Quisiera hacerle una pregunta al director Romero de Pemex. Nosotros tenemos la tesis de que en efecto el desabasto se debió pues a que se cerraron los ductos, pues hay desabasto, pero también creemos que tiene que ver con un tema de una decisión de Pemex de haber dejado de importar crudo ligero o haber disminuido la importación de crudo ligero. No estoy hablando de gasolina, que ya nos explicó la secretaria Nale al respecto. Crudo ligero, es una pregunta muy específica, durante los meses de diciembre y enero. En ese sentido, clarita la pregunta, director, ¿sí o no se dejó de importar o se disminuyó la importación de crudo ligero durante diciembre y enero? Y en ese caso, pues ahí tendríamos también una razón por la cual una decisión que no tiene nada que ver con el abatimiento al huachicol tuvo que ver o pudo haber tenido que ver con el desabasto de combustible. Y mi segunda pregunta también al director de Pemex es, habida cuenta de la información que se ha dado de las últimas semanas, recordemos que en enero la perspectiva que tenía positiva la calificación de Pemex la bajaron a negativa. ¿Cómo ve la perspectiva de la calificación de Pemex para los próximos días, los próximos meses? Porque está preocupando en los mercados y hay ruido al respecto. Quisiera saber la opinión de usted. También quisiera preguntar a la secretaria Nale, sin duda qué bueno que se está priorizando y se está fortaleciendo la estrategia de combate al huachicol, eso, y lo hemos comentado aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados, estamos completamente de acuerdo y siempre contarán con nosotros para una estrategia así. Sí creo que hay una precisión importante que hacer porque sí se ha dicho en varias ocasiones que ya se acabó con el huachicol. Tan se ha dicho que ya se acabó con el huachicol que en la pregunta que yo les hice a ustedes por escrito la vez pasada que no vinieron, de su oficina contestaron, textual y cito en el oficio, sí se cerraron los ductos de distribución de combustible y con esta acción se abatió el huachicoleo. Entonces, creo que sí es importante aclararle a la población que los sacrificios que se les están pidiendo, que el desabasto de combustible, que todos los costos que está teniendo es para abatir el huachicol, pero no para acabar con el huachicol. Ojalá pudiéramos acabar con el huachicol, pero se trata de un fenómeno sumamente complejo, como lo es cualquier otro fenómeno también vinculado al crimen organizado, que no de la noche a la mañana se va a poder reducir, incluso ojalá se acabara en un año, pero bueno, vayamos viendo cómo se desenvuelve. Y mi pregunta, secretaria, es ¿qué va a pasar cuando se abran los ductos? Porque creo que eso es algo muy importante. Se cerraron, se disminuye el huachicol, se vuelven a abrir y ¿qué va a pasar? Y para el titular nieto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mi pregunta va relacionada con los costos de la estrategia que lo pagamos todos los mexicanos y que no hemos tenido números de lo que esto implica sumados, porque si los vemos aislados luego no tenemos orden de magnitud. Entonces, si sumamos cuánto costó la compra de pipas, la contratación de conductores, los subsidios a las familias para que no incurran en el huachicol, las pérdidas de las gasolineras, las pérdidas de los negocios por no poder operar normalmente, las centrales de abastos que tuvieron que tirar comida
y no pudieron venderla, la productividad y las ventas, sobre todo en el centro y en el Bajío, los costos a la economía local y a la nacional, los gastos mayores en transporte. Entonces, todo esto tiene un costo total que le está pegando a la economía nacional. ¿Cuál es este costo? Y la otra pregunta también para usted, titular de la unidad de inteligencia financiera, es el tema del IEPS. Hoy por hoy el dólar está más bajo. Hoy por hoy los precios del petróleo están más bajos a nivel internacional. Se pudo haber tomado la decisión de abaratar la gasolina para el público. No se tomó esa decisión, está bien, pero nada más infórmenos cuánto más ha ingresado de IEPS y qué utilidad le van a dar a todos estos recursos si se tomó la decisión de que no se abaratara la gasolina. Y simplemente un comentario respecto de la presentación que está ahí, la lámina, dice artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Salvo que yo algo no esté entendiendo del artículo 4, el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Entonces me hace que a lo mejor no estamos hablando hoy del artículo 4, pero a lo mejor vale la pena hacer la precisión. Gracias.